entrar a todos los que han mandado este formulario. Aquí dice el nombre de la organización. Cuando pone acá, por ejemplo, por definir, si el día 28 no está definido esto, ya va a estar excluido de la lista. Si pone acá aquí dice taller mecánico, también. Aquí también, taller Chapaco. Ingeniero. Pesa. No se escuchó, ingeniero. Ingeniero, no se escuchó lo que dijo cuando dijo taller mecánico. ¿Qué pasa con lo que... ¿Cómo dije taller mecánico y no me escucharon? ¿Cómo sabe que dije taller mecánico entonces? O sea que solo se escuchó la palabra taller mecánico y no se escuchó el resto. Sí, ingeniero. No, yo no he hecho ningún intercambio ahí. De todas maneras, estoy refiriéndome a esta columna que lo tienen ahí en el formulario. Y aquí hay algunos que dice, por ejemplo, maestranza no definida, dice, no. Entonces, si el día próximo viernes 27 no lo tiene definida, no va a estar registrado como su trabajo, digamos, que va a realizar, por definir. Hay otro que simple dice taller mecánico o dice taller o carpintería. Taller de carpintería, dice. De Pedro Sancho Martín, no sé, tiene que tener un nombre, ¿no? Porque hay un responsable ahí. Aquí también dice taller mecánico. Es genérico eso. Y después voy a mirar recién, les adelanto, los que dicen que van a hacer, dice, veía por ahí, construcción, decía, construcción de una repisa, pues van a tener que llevarlos a exposición todos esos trabajos que están haciendo afuera para que se los pueda verificar. Solamente quería aclararles eso, y ahora vamos a entrar ya en al avance de la materia. Ingeniero, buen día. Disculpe, ¿será que el formulario lo puede volver a enviar? Que recién lo adicionaron materia. Yo no lo envío el formulario, lo va a encontrar ahí en la plataforma. Sí, es que me sale error, ingeniero, no puedo. Yo he entrado, está habilitado ahí. Ya, gracias. Ingeniero, una consulta. Entonces, tenemos hasta el próximo viernes para definir en qué lugar vamos a hacer nuestro... Así fue, esas fueron las indicaciones que le dije. Cuando les avisé que iba a poner ahí el formulario. Bien, esta es la última admisión que hago, porque no voy a estar yo, que entren o no entren aquí el 7:15, le he dicho como máximo.
yo entro y todavía le doy una tolerancia para poder cerrar la sala, digamos. Bien, entonces con ustedes quedamos en que ustedes iban a resolver un ejercicio de soldadura, si no me equivoco. No sé quién lo hizo. Lo íbamos a hacer con usted, ingeniero. Bueno, y que vos no sabés comer solito vos. No, Cuando te dan la receta y ya tenés para comer, ¿no sabés? es que no hicimos ni un ejercicio de soldadura, ingeniero. Iba a ser el primero, a lo que tengo entendido. Estamos entrando recién a la parte práctica. Pero ya le dije el procedimiento, pues. Les indiqué cuáles eran los pasos para hacer y que podíamos hacerlo el ejercicio que habíamos hecho por medio de perno. Eso fue lo que le dije. Bueno, lo deben tener el ejercicio resuelto ahí. Bien, teníamos nosotros una chapa que tenía estas dimensiones. Y ahora lo vamos a soldar a una columna. Para que en el extremo se aplique una carga de 12,000 libras. La columna es de 16 pulgadas. Tiene la misma información del ejercicio que hicimos de uniones por medio de remache o por medio de perno. ¿Cierto?
Sí, ingeniero. Bien, qué hicimos con los remaches? ¿Cuáles eran los pasos que teníamos para darle solución a este ejercicio? O igual sigamos el orden que hemos dicho para resolver los problemas por medio de soldadura. ¿Qué tenemos acá? Hacer el diseño. Claro, eso es lo que vamos a hacer. Pues. Vamos a diseñar esta unión soldada. ¿Qué comprende el diseño? La geometría. O sea, decidir, ¿no? Cuánto de la chapa va a entrar a la columna. Bien, nos viene la geometría. ¿Qué más? El tipo de material. Materiales. ¿Qué más interviene? Le hemos dicho la teoría ¿qué dice acá? Si quiere análisis de fuerza, vectorial y analítica. Cálculo de la fuerza resultante. Determinar el espesor del cordón de soldadura. Y podría decir comparar, ¿no? En tablas, conclusiones y recomendaciones. Esos son los pasos que seguimos para una unión soldada. Bien, ustedes muéstrenme cuál es la geometría que proponen. Si tengo esa información, el diseñador tiene bastantes argumentos ahí para su toma de decisiones. Bien, para La geometría 5, ¿eh? Para las últimas personas que se ha habilitado, que estaban en la sala de espera, les hago recuerdo que yo tengo una tolerancia para las clases de 15 minutos, le he dicho. Normalmente empezamos a las 1:15, salvo alguna situación extra para que yo me atrase. Y aún así, si yo me atraso, igual le doy una tolerancia de otros 10 o 15 minutos para que entren. Son las 7:30, es la última vez que voy a abrirle para que entre, es decir, si de aquí adelante yo tomo examen o tomo lista, bueno, pues ya es historia si no está activo, ¿no? Porque cada vez que haga una evaluación voy a grabar la reunión y solamente aparecen los que están en la sala. Entonces, para que tengan clara la situación, ¿ya? Entonces, ¿cuál es
Entonces seguimos, ¿no? O sea, ponemos primero, si digo la geometría, esta es mi columna. ¿Y cómo voy a soldar ahora? ¿Cómo voy a unir la pieza? Y tengo diferentes posibilidades, ¿no? Puedo referirme y decir de la figura veinte, 8, número, no sé cuál se les ocurre a ustedes. ¿El 5? Número 5 es. Pero además de eso, la número 5 me dice que yo voy a soldar esta viga aquí, a esta viga, digo a esta columna, a esta pieza. Y lo podría soldar así. Aquí va a aplicarse la carga. Bien, la número 5 dice que yo tengo que soldar esa es la soldadura que yo aplico listo. Me dice que esto vale B y esto vale D. Al elegir esta figura, es decir, no es la única, porque podría poner, por ejemplo, la misma 5 y trabajar solamente ahí. Entonces, en lugar de 16 que vale esto, por ejemplo, que utilice solamente 12 o que utilice 14 o 10. Ya estoy modificando, digamos, la geometría. Bueno, al elegir esto de acá, por un lado tengo que AW es igual a 2B más D. Lo sacan ustedes de ahí de la... O como lo ven ahí, está como B o D más 2B. Luego tengo que X, la coordenada del centro de gravedad es B al cuadrado. Dos B más D. Y simplemente yo podría decir que la coordenada Y es igual a D medio, porque se va a ubicar en el centro de esta figura. O sea, aquí tengo X y aquí tengo Y. Esta coordenada Y está al medio de esto. Y eso no me lo muestra en la fórmula, pero se supone que yo sé cómo sacar, digamos, eso, ¿no? Después tengo
si está sometida a la flexión, B por D, D cuadrado sobre 6. JW, 2B más D al cubo. Dividido 12 menos bueno, ahí tengo definidas mis geometrías y las fórmulas que voy a utilizar. Puedo calcular estos valores acá. Entonces tendría que AW va a ser igual le vamos a poner los valores que B para este caso es igual a 16 pulgadas, es esto de acá. Quiere decir que de aquí a aquí tiene 24 porque esto tenía 40. Y que D es igual a 12 pulgadas. AW ¿cuánto sale? 24. 44 pulgadas, ¿no? No siempre es necesario calcular todo esto. Ya con esta figura yo sé que aquí hay una carga vertical y como este voladizo está ahí, me hace girar esto de acá, por lo tanto hay torsión. Pero este arreglo no está sometido a flexión, entonces solamente calcularía JW, que es igual a 2 por B, que es 16, más 12, dividido 12, menos B al cuadrado, bueno, ahí tienen. ¿Cuánto sale eso? A todos tiene que salir lo mismo, pues si no hay dónde perderse ahí, ¿no? Sí, así sale. ¿Cuánto? ¿Y qué unidades tiene esto? Pulgadas cúbicas. ¿Estás seguro que sale eso? No, ingeniero, sale Sale eso. 4.000
561.45. A ver, 2 por 16 más 12 es 44. Si eso lo elevo al cubo y lo divido entre 12, le sale 7000, ¿no? ¿Sí? Esto de acá. Esto sale 7038. 7098. Bien, y el otro, 28 al cuadrado por 16 al cuadrado, y eso está dividido entre 44. Y esto le da 4000, ¿no? 4561.45. Y entonces la diferencia ¿cuánto le da? 4000 o 2000. 2530. Bien. Ujú. No es 4000, ¿no? No, lo que pasa es que puede ser que el compañero no lo haya puesto al cubo y lo haya puesto al cuadrado. Sí, Entonces le salió contra mí. Yo le garantizo que sus errores para mí me facilitan la corrección, ¿no? Si yo sé que este valor es 2537 y usted me pone 4537, bueno, revisé aquí, llegué, digo, y de ahí para adelante, yo le pongo ojo, ¿no? Listo. Ya no reviso más ya. Bye. Bien. La geometría me permite encontrar todos estos datos, digamos, ¿no? Ahora, no necesariamente va a seguir el orden porque cuando usted lo requiera, el material lo puede recién utilizar a lo último, pero como lo hemos mencionado, voy a anotar acá su material. Y voy a decir que la columna y ¿qué le dije? La chapa, le dije, ¿no? La chapa son de un acero estructural para edificios y el electrodo a usar es un E60. Para edificio, y le voy a poner A36. Me voy a la tabla 23 y entonces encuentro que la fuerza admisible por pulgada de lado es 9600. Entonces ya tengo definido el material. De la misma manera que habíamos dicho para
voy a tomar un punto de referencia que va a ser este punto, lo más cercano al punto de aplicación de la carga. Y en ese punto voy a hacer el análisis de las fuerzas que actúan en esa unión soldada. Y la teoría me dice que la fuerza resultante es perpendicular en este punto, ¿no? En el punto A, es perpendicular al radio que pasa por el centro de gravedad. Entonces voy a calcular las coordenadas del centro de gravedad y me dice que X barra es B al cuadrado, 16 al cuadrado, dividido 44, ¿no? ¿Cuánto me da esto? $5,81. 5 1,82 sería redondear. pulgadas. Y Y, le dije que era de medios, entonces esto es igual 12 dividido 2 igual 6. Imaginariamente, yo tengo un eje de coordenadas que lo voy a hacer pasar por el centro de gravedad y me dice que ese punto está acá, tiene 5,81 y tiene 6. No necesitamos hacerlo a escala. Pues entonces, uniendo este punto, ese sería el radio. La fuerza resultante me dice que es perpendicular, es decir, 90 grados. Pero yo sé que esta fuerza tiene una vertical, que es FB, pero debido a la torsión, tiene una fuerza horizontal y también tiene una vertical. Entonces tengo que sacar la resultante de todo eso de ahí. Entonces lo siguiente es calcular esa fuerza. Fuerza vertical es igual a la carga aplicada dividido entre AW. Y esa fórmula la tengo ahí. En la teoría se los definía ahí. ¿Cuánto era la carga? Y AW
44. Entonces este cociente me da algo de 2000. 272.72. Tiene unidades esto. Libras por pulgada. La fuerza debida a la torsión es igual al torque multiplicada por la distancia L y dividido entre JW. En este caso, L es la distancia desde el punto de aplicación de la carga al centro de gravedad. Entonces yo tengo que sacar esto de acá. ¿Cuánto vale L entonces? ¿Cuánto? $18,2. Es decir, vale 40 menos X barra. 34.69. L sería igual a 40 menos X barra. 69. 64.69. 18, ¿no? 19. 19. Eso. Entonces, el torque es igual a la carga aplicada por esa distancia. Y esto es igual a 12.000 por 34.19. $36. ¿Cuánto da? 4. $410,280. Libras por pulgada, ¿correcto? Sí, ingeniero. Bien, esta fuerza debido al torque se convierte en una fuerza horizontal y en una fuerza vertical. Esto es T por C sub B dividido JW T por C sub H dividido JW. El radio o la distancia de estos vectores, es decir, aquí está la carga. Si yo quiero referirla a este punto de acá, entonces tengo que trasladar a una fuerza horizontal. ¿Cuál es el brazo de palanca que tiene acá? Esta es la horizontal. Horizontal. Tiene este brazo de palanca que es 6. Por eso dice la horizontal va con
C sub B, y la vertical, estamos hablando de este punto, va con esto de acá. Esto de acá vale 16 menos 5.81. Es decir, C sub B es igual a 6 y C sub H es igual a 16 menos X barra. Estamos viendo esto de acá. C sub H. Y a este, G. Y este de acá también sería C sub B. ¿Cuánto vale entonces C sub H? 10.19. Y esto sigue siendo 6. Esto es igual a 410.280 por 6 dividido, esto me dieron 4.536. 2.537.21. Bien. ¿Cuánto sale eso? Es 410.280, ¿no? En la horizontal saldría 970.23. Sí, ingeniero, ese sale 970.23. ¿Y qué unidades tiene? Libra por pulgada, sobre pulgada. ¿Y esta de acá? 1647 ahí me salió. .77. Sí, ¿Cuánto? 1647. 78. 77. Igual. Bien. Tengo que encontrar la fuerza resultante, que es igual a la sumatoria, ¿no? De las fuerzas verticales a la sumatoria de las fuerzas horizontales, en este caso. Al cuadrado, raíz cuadrada. Verticales. Esta es vertical. Y esta también es vertical, ¿no? Entonces me da 1920, ¿no?
¿Cuánto le sale? 1912.20. No, pues aquí nomás tenés 1920. Más tiene que salirte. Me sale 2151. 2151.67. Sus unidades. Libra pulgada. Aquí nomás tenés 1920, no te puede salir menos de 1920, ¿no? Bien, una vez que tengo la fuerza resultante, digo, W es igual a la fuerza resultante dividido entre la fuerza admisible por pulgada de lado del material que yo he elegido. Esto es 2151.67. Esto es libras por pulgada. Y aquí dijimos que era 9600 libras por pulgada. Y me dice que en el título de arriba dice que es por pulgada de lado. Entonces ahí tengo un resultado. Libras por pulgada y libras por pulgada se aluna y me va a dar pulgada de lado. ¿Cuánto? 0,2241. Bien. Este resultado comparar W con los valores de la tabla 24. Dice, para chapas de un espesor W It's hard to say, sorry. menor o igual a media pulgada, el tamaño like, you know, you have a warning message, but for this time it was okay with production. So yeah, I don't know, but if for sure it was something with the deployment, as far as I know. Puede ser, ¿no? Yeah. Hemos dicho que este tipo de soldadura es considerada como una línea y la forma que tiene el cordón de soldadura es esta de acá. Yeah. I mean, I was, you know, just checking. Esto es W. Correcto. Es decir, el cateto de este triángulo W es igual a 316. Tiene que ser así el espesor del cordón de soldadura para chapas que tienen media pulgada. Es decir, este es el recomendado. De acuerdo a mi cálculo, Basically, the file was
will be downloaded. W calculado le vamos a poner. E igual a But it was like the changes were 0.22. in the code, you know, that was the issue. 22, 18 creo, 19. Like you successfully deployed this application. 41. Pulgada. El recomendado es 0.1875. Yeah, I mean, this café and your. Bien, entonces aquí ¿qué espesor es el que yo debo usar? Yeah. Okay. ¿El calculado o el recomendado? El calculado. El calculado. Si el calculado Okay. Si el calculado es igual, por ejemplo, a 0.15, ¿cuál es el que debo usar? Recomendado. El recomendado. I mean, I haven't got that time to finish. Que viene a ser eso, ¿no? Today, for sure I will know. I mean, I will. Bien, ahí termina su cálculo, es decir, conclusiones, pone ahí. Y la conclusión yo no le voy a poner porque eso es el resumen prácticamente de los cálculos que ha hecho. Y luego vienen las recomendaciones. Esto es cosecha de cada quien. Y todos los resultados, todos los ejercicios deben tener una recomendación al final para que se vea que lo terminaron, hicieron todos sus cálculos y qué es lo que me indican como conclusión y recomendación. Si no tiene, es decir, si yo llegué a hacer este cálculo de acá, digamos, y comparé el calculado y el recomendado, y ahí me quedé, digamos, el ejercicio está incompleto. Le falta lo último, que sí tiene que tener. Entonces, si el ejercicio vale 10, pues le pondré 7, por ejemplo. O no sé, pero si hay más errores, de repente menos. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, una consulta. ¿De dónde sacamos el 1920 aquí en la anterior hoja? Es que teníamos que sumar el horizontal y el vertical. Y no sé si me perdí la fuerza resultante. Porque teníamos que poner lo que eran los 1647, pero le pusimos 1920 en el vertical. Aquí dice pues que es la sumatoria de las fuerzas verticales y horizontales, dice. Ajá. Bueno, pues usted analizó sus cargas que tiene aquí y dice que tiene una fuerza vertical cortante y una fuerza debido a la torsión, que también es vertical. Ya. Si están hacia abajo, lo puede sumar, pues, ¿no? Ah, ya. Creo que es aquí. Ya, ingeniero. Ingeniero, disculpe una duda. Diga. Para este tipo de ejercicio, una vez que estamos resolviendo el procedimiento y todo eso, ¿podemos directamente colocar la fórmula y colocar el resultado de la fracción o la división que se está haciendo, o tenemos que reemplazar igual todos los valores a la hora de hacer el examen?
yo le recomiendo que ponga los números, ¿no? Yo le digo, todos los ejercicios que yo le doy, yo los resuelvo. Entonces, y de ahí comparo los resultados. Si utilizaste los mismos datos, no tendría por qué darme a mí más o menos. Me podrá redondear, digamos, en vez de 98, poner 97.7, por ejemplo, ¿no? Pero si me sales con que salió 100, digamos. Ingeniero, y no en cuanto a eso, ¿con cuántos decimales después de la coma nos recomienda? Porque bueno, hace ratito, como estábamos haciendo los cálculos, yo le dictaba con 2 redondeados, algunos le dictaban con 1, con 3, y aunque no varía mucho, pero sí varía, digamos, entonces eso le quería preguntar yo. En algunas situaciones les afecta mucho cuando tienen que redondear, especialmente cuando van a hacer por ejemplo, el cálculo de los números de dientes. Tienes una cantidad pequeña que va en el denominador y si utiliza 1 o 2 decimales te afecta, digamos. Entonces, lo más común es utilizar por lo menos 3 decimales, pues. Y unos, para ser más preciso, utilizan 4. Pero en el resultado final, si vos ves, estamos determinando, en este caso, estoy comparando un valor que está en una tabla, y ese está en un valor que tiene, ¿cuántos decimales? Tiene 3 nada más, ¿no? Es decir, un cuarto es 0.25. 1 dividido 4, 0.25. Tiene 2 decimales. Si digo 3 dividido 16, ahí tiene 4 decimales, porque es 0.1875. Entonces, si yo lo comparo, si mi cálculo hubiese sido, por ejemplo, 0.19, y aquí me dice que el recomendado es 0.1875, estoy levemente por debajo, ¿no? Si mi cálculo lo redondeaba, yo iba a tener o redondeo cualquiera de los valores, puedo aproximarme a un resultado. Tiene que ver mucho el criterio, digamos, ¿no? Cuando vas a hacer las comparaciones. En esta tabla vos tenés valores que están 5.16, por ejemplo. Tiene 4 decimales. 5 octavos tiene 3 decimales y un cuarto tiene 2 decimales. Mejor es utilizar para los cálculos 4 decimales y cuando tengas que redondearlo ya al final, ahí pues redondeo, fíjate, si me da a 3.16 tengo que poner 4. Si me da a un cuarto tengo que poner 2 decimales, ¿no? Preguntas. Ingeniero, ¿cómo tendría que ser el ejercicio para que sea la flexión? O sea, el análisis se realice tanto a torsión como a flexión. ¿Cómo tenía que ser el ejercicio? O sea, ¿cómo se tendría que presentar el ejercicio? La geometría yo creo que tendría que variar, ¿no? Obviamente vos tienes que ver cómo están trabajando
El concepto dice, lo primero que tengo que hacer es ver qué tipo de cargas actúan en la unión. Y hablamos de que existe una fuerza portante vertical directa, existe una fuerza a la flexión, existe una fuerza debido a la tensión y existe una fuerza debido a la torsión. Yo te pongo este ejemplo. Esta es una viga. Vamos a poner esta es una columna y aquí tengo otra columna. Y quiero colocar, digamos, acá mi pieza que va a trabajar como una viga que está apoyada en estos dos puntos. Y aquí lo voy a someter a una carga. Entonces aquí estoy soldando. Aquí también estoy soldando. Como tiene dos puntos de apoyo, aquí no hay oportunidad de que esto se vaya a torcer. Pero sí hay oportunidad de que esto se vaya a flexionar. ¿Sí? Ahí hay flexión. Y obviamente esta carga también lo convierte en una fuerza vertical. Pero si yo tengo, por ejemplo, esta es una viga. Y aquí voy a soldar la chapa que te estaba indicando ahí, por ejemplo, quiero soldarla ahí. Para colocar un peso ahí. Y lo voy a soldar en esta parte de acá. Y en esta unión soldada, aquí no hay flexión, no hay torsión. Pero hay una fuerza vertical y hay una fuerza debida a la tensión, porque este cordón se está tensionando. Y habrán otros arreglos pues que puedan tener los 3 o los 4 tipos de carga, dependiendo de cómo esté actuando la fuerza. Tienen, por ejemplo, creo un ejercicio que tiene así y después tiene un brazo hacia allá. O sea, va soldado acá, pero en este extremo de acá recién está el peso. Y ahí, y creo que está resuelto en el libro ese ejercicio. Y ahí lo pueden mirar cómo ese ejercicio tiene flexión, tiene torsión y tiene una cortante vertical. Depende de cómo sea la geometría para que uno vea los tipos de fuerzas que actúan ahí. Bien, por ejemplo, este ejercicio es de un examen y aquí directamente le está dando ya le dice la figura. Es decir, que va a ser soldada con este tipo de cordón. ¿A qué figura pertenece esto de acá? Figura 28, número 4.
Con esa consigo la fórmula AW, JW, y tienen 20 minutos para presentar este ejercicio. No necesitan inventarse. Sáquenle una foto a la figura. Ahí están los datos de las cargas. Y para que yo los pueda monitorear directamente saliendo de la pantalla. ¿Hacemos los cálculos directos, ingeniero, o tenemos que dibujarlo de nuevo? No, pues yo te estoy dando ahí, ¿para qué vas a dibujar? Hacer tu análisis de carga, hacer dónde está la fuerza resultante, dónde está el centro de gravedad. Eso puedes hacer para mostrarlo, ¿no? Bien, supongo que todos ya lo han capturado la imagen. Voy a dejar de compartir para ver quiénes están trabajando. Figura 4, dijo, ¿no, ingeniero? No, pues si ahí lo tenemos, en tu tabla, fíjate a cuál se parece, pues. Yo no dije figura 4. Bueno, para que vayan acostumbrándose cuando hacemos los controles de lectura, sus cámaras tienen que estar activas y, por ejemplo, voy a grabar esto. Recording in progress. Cuando yo verifique de que alguien no está, digamos, con su cámara activa, pues no se lo corrijo su examen, pues. Porque estando en la sala puede presentarlo. No puedo incluir, sin estar, digamos, mostrándose que está trabajando, puede presentarlo. Incluso teniendo el link y que alguien le diga estamos dando el examen, puede subir y presentarlo, ¿no? Sin necesidad de que yo lo vea en la cámara. Pero para eso es la cámara, para verificar quiénes están. A ver, si tengo 100 acá, tienen que haberme entregado esas 100 personas, ¿no? Que lo han hecho. Pero si me aparecen 110, ahí tengo que ver cuáles son los 10 esos que no estaban. Ingeniero, disculpe, es que lo que pasa es que tuve un accidente ayer, me mordió un perro y no puedo escribir con mi mano derecha. Y bueno, era para explicarle eso, de todos modos, que sí estoy en la clase atendiendo, pero que no puedo realizar el ejercicio. Pero hacerlo con la izquierda, pues. Si tenés dos manos, hombre. Claro, voy a hacer el intento, pero realmente me cuesta bastante ocupar la otra mano para escribir. Pero claro, quizás tarde un poco, ¿no? Lo que estoy diciendo es que sus cámaras cuando están trabajando o estamos haciendo cualquier evaluación tienen que estar activas. En realidad no es un examen pero ya es un ensayo para que en el futuro no me aparezcan Si aquí aparece, por ejemplo, Natalia Cardone, María Elisa Condori, Carlos C., Fernández Ruiz, Olguera, Eliana Barba, José Padilla, no están con sus cámaras. Puedo poner yo, después de un tiempo prudente, digamos que será por unos 2-3 minutos hasta que uno copie, digamos, la información que está en la pantalla, si fuera el caso, y luego ya no se justifica que no estén activas sus cámaras.
Incluso puedo poner que todos los que no están con las cámaras, los retiro de la reunión, pues, ¿no? Me facilita su control. Es decir, esto va a quedar, se está grabando, por ejemplo. Y lo único que yo hago es que cuando lo filme, los agarre a todos. Pero vuelvo a decir, aquí hay como 55 personas que están con cámaras. El resto... Y bueno, pues no puedo asegurar, pero yo no sé si están o no están ahí. La evidencia me dice que no están, ¿no? Porque pongo la cámara y no están. Tenés que... Sí, voy a cambiar de venta. Claro. La limpieza de esa teoría tiene que ser bien minuciosa. ¿No has visto al medicón como te lo hizo? Sí, eso no veo. Lo apretó todo. Igual tenés que hacerlo vos, pues, para que salga todo.
¿Cuánto le dio el espesor Tarqui? ¿O Pascual? ¿Cuál es el apellido? ¿Es Aún no saqué el resultado, ingeniero. Gómez, ¿cuánto dio el resultado? Aún no estoy resolviendo, ingeniero. Gigena Flores, ¿cuánto es? Aún no estoy haciendo, ingeniero. Carajo, parece que están yendo en bici ustedes. Si tienen moto ahí, ¿por qué no hacen rápido? Melgar Solís, Daniela. Ojeda Martínez, Diana. Gómez Flores. José Padilla. Ingeniero, a mí me salió 0,461. El calculado, ¿no? Y calculado a mí me salió 0,43. Yo creo que eso va a variar, ingeniero, porque hemos trabajado con fuerza admisible, ¿no? Cada uno le va a poner su valor en el material que prefieran. No tienen por qué ser iguales todos los resultados. Es un diseño que intervienen decisiones que no todos toman la misma, ¿no? Eliana Barba, ¿cuánto le dio? Michael Bernaldo. Estoy sacando la fuerza. Fernanda Ruiz. Claure Silva. O Silvia. Aún estoy haciendo, ingeniero. Bien. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a seguir con otro tema. Ingeniero,
una duda. Para este tipo de ejercicio, si por alguna razón no nos dice el espesor de la chapa, para poder estandarizarlo al final, para elegir, digamos, si el calculado o el recomendado, ¿qué espesor tomamos? Si no nos dice. Asumimos siempre igual. Cuando yo le doy un examen y se le va, digamos, algún dato que no le hubiese puesto ahí, yo le doy, primero, léalo su examen y cualquier aclaración me la hace, le digo, me pregunta. Es decir, te voy a dar el tiempo suficiente para que leas. Y si ve de que no está, digamos, el espesor, entonces me preguntas y ahí te voy a decir, vas a ponerle, utilizar tal espesor, digamos. Por ahí le he puesto expresamente para que a la hora de resolverlo, cada uno trabaje con diferentes espesores. ¿Ya? Bueno, y si no, como en este caso, por ejemplo, yo defino pues el material, ¿no? Bueno, jóvenes, entonces, si le queda claro eso que con el tema del espesor de la chapa, puede ser que no esté directamente en el enunciado y que a la hora que usted lo necesite, es decir, si yo no le pongo, digamos, el espesor y nadie me lo pregunta, con algo tiene que comparar, pues, ¿no? Y dirá, suponiendo si utiliza una chapa de 3/8 o, bueno, menor a media en todo caso, que es la menor que tienen ahí, o una chapa que sea superior, digamos, de un espesor mucho mayor, para poder comparar. Pues si no lo define, no tiene con qué compararlo. Bien, vamos a trabajar ahora con este otro elemento que se llama ¿quién? ¿Tenés aquí o no? Pues. Oye, me dejé todo distinto a mí. Tengo de tomar. Le voy a decir, por ejemplo, que se tiene estos elementos de acá, que ya lo hemos hablado cuando definíamos algunos conceptos que son los conocidos como pernos, pero dependiendo, digamos, de algunos lugares o modismos que se tienen, le dan otros nombres. Algunos le dicen bulones. En la Argentina, por ejemplo, hablamos de pernos y ellos dicen bulones. Dicen también tornillo cuando no tiene, digamos, la tuerca. Pero ustedes van a encontrar en la teoría, por ejemplo, aquí las definiciones, cuál es tornillo, o cuál es tuerca, cuál es bulón.
qué son prisioneros, qué son espárragos, que tienen la misma aplicación. O sea, para unir, por ejemplo, estas dos piezas que yo tengo acá, digamos, puedo unir esta pieza y este completo, tal como lo ven así. Algunos lo llaman bulón. Y el prisionero, que también sirve para eso, tiene la cabeza, el cuerpo, pero en este caso no tiene tuerca. Pero esta pieza de acá internamente tiene hilo. Es decir, se enrosca en esta tapa o en esta pieza de acá. Y el espárrago no tiene tuerca, no tiene la cabeza, y se supone que esta pieza y esta pieza, que es la que voy a unir, ambas deben tener o en ambos extremos tiene una parte que solamente es roscada. ¿Ya? A un lado entra, digamos, en la pieza, y al otro lado, si sobresale, yo le puedo colocar una tuerca. Esos son algunos de los arreglos de estos elementos, que en este caso lo vamos a ver como afianzadores. Vamos a decir que son afianzadores que se utilizan para este cometido, para unir estas dos piezas para unir, por ejemplo, esta pieza con esta pieza. Ustedes que van a la universidad pueden pasar por la laboratorio de ingeniería civil, el laboratorio de hidráulica, para ver cómo se han unido las cañerías esas, desde la bomba para bombear el agua y hacer esas pruebas a través de las válvulas, ¿no? Las cañerías, por ejemplo, esas se unen por medio de, voy a hacer así grande esto, por medio de bridas. Por aquí circula agua o cualquier otro fluido. Esto de acá, que parece es una chapa que tiene un espesor más o menos de media pulgada, puede ser más, que va soldada a la cañería por esta parte de acá, en todo el contorno, y tiene agujeros acá que me permite unirlo por medio de pernos. Entonces, esto de acá, por ejemplo, o esta partecita de acá es esto. Estoy mostrando solamente el detalle, ¿no? De cómo trabaja, digamos. ¿Y qué es lo que hace esto? Yo con una llave puedo apretar esto de acá, mientras por un lado puedo sostener esta pieza fija, hago girar, se produce el ajuste y este perno de acá, se somete a una fuerza a la tensión. Es decir, que cada vez que voy ajustando, el perno se va tensionando y puede llegar a romperse debido a la tensión. Pero mientras más lo voy tensionando al perno, más va haciendo un ajuste acá de tal manera que aquí haga un sello hermético. Como en este caso de acá, por ejemplo, que esta parte de aquí selle herméticamente y que el fluido no pueda salir por ahí. Por acá, no pueda salir el fluido. En ese caso se dice que estos elementos trabajan como afianzadores. Y para trabajar como afianzadores y poder realizar este ajuste, se realiza a través de una fuerza de sujeción en los pernos. Al aplicar esta fuerza de sujeción en los pernos,
cuando yo voy ajustando, puede llegar a fallar el perno. Y lo más común que fallen, debido al torque que se le aplica, es de que se rompa el perno en esta parte de acá, o acá donde termina la rosca, o por encima de la superficie de contacto que tiene la tuerca. Entonces, hay 3 puntos en los cuales el perno se debe romper, es decir, se puede romper. Y cuando hablo de romper, quiere decir de que yo me quedé con este pedazo, digamos acá, digamos, que tiene su tuerca, y se rompió, pues entonces la unión quedó sin su respectivo sello, digamos. Habíamos dicho también que este tipo de uniones son las roscadas, o el elemento que se utiliza para esto son las roscadas, y que tiene diferentes tipos de roscas, como las redondas, triangulares, cuadradas, hexagonales, trapezoidales, y tienen una característica en los cuales uno puede ver, de acá, por ejemplo, es un diámetro exterior, tiene un diámetro medio, un diámetro de raíz, y la separación desde vamos a decir así, desde una cresta del hilo hasta la siguiente, se llama paso. Esta distancia de acá. Es decir, si yo agarro, por ejemplo, desde este punto hasta este punto, igual me da un paso. Pero si agarro desde aquí hasta aquí, es la misma distancia, igual tengo el paso. El paso de la rosca, que normalmente vienen estandarizadas de acuerdo al tipo de rosca. Entonces, yo digo que en un paso tengo tanta el número de hilos, digamos, el número de hilos por pulgada. Si yo conozco el paso y aquí, digamos, es una pulgada, ¿cuántos hilos tengo acá? Podría contar 1, 2 y 3. Esos valores están estandarizados en tabla. Entonces, nuevamente aquí los distintos nombres que reciben, tuerca, bulón, a esto uno lo conoce también como pernos completos. Diferentes formas que tienen. Este se dice que es un tornillo porque tiene rosca en esta parte, no tiene tuerca. Y las diferentes formas que tiene, ¿no? Esto de acá abajo, normalmente ustedes lo van a ver que son con punta y tienen una guía, digamos, para poder colocarlo, y se utiliza con tarugos o en materiales blandos como el aluminio o la madera. Estos tienen la cabeza para un desarmador plano, un tipo estrella o uno tipo dado, que también se conocen como de acá, por ejemplo, como pernos tipo Allen. En la misma figura del diente, esto de acá es el paso, la altura media de aquí que corresponde al diámetro exterior, al diámetro interior o de raíz y el diámetro medio. El paso. Son los elementos más importantes que caracterizan a la rosca del perno. A la rosca también se le llama filete. Entonces tiene un ángulo, el filete tiene un ángulo, dice, y aquí tengo, por ejemplo, este ángulo de acá, beta, o puedo agarrar este ángulo de acá. También está caracterizado. Altura total del filete, que viene a ser esta altura de acá. Y después tiene el área, también viene en tablas. De hecho, estos valores es lo que vamos a utilizar para hacer los ejercicios. Estos valores de las áreas que ya están estandarizadas dentro de tablas.
Las diferentes formas de caracterizar o de normas de poder representar a los pernos. Habíamos hablado de la norma SAE, de la ASTM, de la DIN, específicamente para pernos, que significan SAE 1, SAE 2, SAE 3, SAE 8, la forma que tiene la rosca, la resistencia a la que están sometidos o las que se caracteriza para los pernos. Entre esas tenemos la resistencia a la prueba, la resistencia última a la tracción y la resistencia fíjense en su tabla número 20, número 18, 18.4, 18.2, 18.1, tiene resistencia a la tensión, resistencia a la afluencia y resistencia de prueba. Son esas tres características que identifican a los pernos. Ese tipo de información me permite a mí utilizarlo para el análisis a los que están sometidos. Entonces, para recordarnos un poco qué era la SAE y qué era la ASTM. Vamos, bravo, no te enojes, hombre. Son normas que regulan, ingeniero, cómo se van a fabricar los materiales de las herramientas como ser pernos, tornillos, todo eso. Estas normas son las que me indican las características técnicas que tienen los materiales. Si digo SAE grado 1, me voy a mi tabla, SAE grado 1 dice, me indica que el perno tiene una resistencia a la tensión de 60, a la afluencia de 36 y a la de prueba tiene 33. Puedo leer la ASTM 307, me dice que es similar a la primera, dice. Igual me está dando la resistencia. ¿Qué me indica esa resistencia? Bueno, ustedes tienen que repasar. Acuérdense de esta gráfica. Elongación, esfuerzo. Que va hasta ahí más o menos. Más o menos. Y aquí identifica la zona elástica, la zona plástica. Hay una zona que esta elongación, por ejemplo, que va en una línea recta, la elongación es proporcional al esfuerzo que se le aplica. Pero si yo sigo aumentando, digamos, el esfuerzo, aunque esta debería estar un poquito más, sube aquí. Aquí hay un esfuerzo a la cedencia, hay la de prueba, y por último está la de la rotura, o la última resistencia que puede soportar el perno. Y aquí sí van a tener que repasar o leer la parte que está en el libro del capítulo 2, en la cual me dice qué es la resistencia de prueba, por ejemplo. ¿Qué es la resistencia al punto de cedencia? Pero ustedes ya lo han leído y se lo saben, ¿no? ¿O alguien tiene alguna duda? Nadie. Bien, está aquí lo que le mostraba, dónde puede fallar un perno que está sometido a la tensión cuando yo lo ajusto para poder unir dos elementos o dos piezas. Puede fallar por acá, le decía, donde termina la rosca y debajo de la cabeza. Aquí están los porcentajes de falla que puede tener. Vamos a ver
¿Qué son las cargas de afianzamiento? Dice, un afianzador es cualquier dispositivo que se utiliza para conectar o unir dos o más componentes, más conocidos como pernos, tornillos, espárragos, prisioneros o bulones. Nosotros vamos a utilizar el término más común que es de nuestro medio, es el perno. Cuando un perno es utilizado para este cometido, está sometido a cargas de apriete. La carga de apriete en un perno se usa para asegurar dos piezas. La fuerza a la que está sometido se denomina fuerza de sujeción. Es decir, ¿cuál es la fuerza de sujeción que yo le voy a aplicar a un perno para que pueda unir dos piezas, dos chapas, digamos? ¿Para qué? Para que me pueda servir como la tapa de un recipiente, como la unión de dos cañerías. Para el diseño, dice, se considera la fuerza de sujeción como el 75% la carga de prueba. Es un criterio que se utiliza, digamos, ¿no? Entonces, volviendo aquí al diseño, ustedes se acuerdan que vemos primero geometría y material. Defino mi geometría, que aquí no tiene historia mi geometría, le digo por ejemplo, le puedo decir, tengo un tanque de 1 millón de litros y tiene una tapa y esa tapa, para que quede hermético el tanque, tengo que fijarlo por medio de pernos. Es decir, aquí voy a aplicarle o voy a colocar los pernos de sujeción. Y aquí voy a tener, por ejemplo, agua o cualquier otro fluido, ¿no? Este tiene una entrada, tendrá una salida y tiene un drenaje. Y muchos de ellos tienen acá una entrada para poder hacerle su mantenimiento. Pero esta tapa está asegurada con perno, o esta de acá también. Entonces, esta tapa que viene a ser como una pieza, por ejemplo, así, que tiene perno, tiene su agujero para que yo pueda colocar los pernos ahí. Lo puedo fijar acá. O es la que va aquí arriba. Para poder ajustar y que no se salga el líquido, por ejemplo, que tiene ahí el fluido, tengo que hacer que cierre herméticamente. Para el diseño, yo utilizo una fuerza de sujeción que es el 75% de la resistencia de prueba del perno. Elijo el material y voy a encontrar su resistencia de prueba. Para mi diseño, elijo el 75%. Bien, vamos a empezar haciendo el ejercicio, pero lo vamos a dejar para la siguiente clase. Ahí está el ejercicio. Y la única fórmula que tenemos es esta, que a la medida que vamos desarrollando el ejercicio, vamos a ir explicando en qué consiste esa fórmula. Ahí estaríamos entonces, jóvenes. Si tienen alguna pregunta. Bueno, jóvenes,
Los dejo entonces. Nos vemos el día lunes. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego, ingeniero.